Gracias, presidente. Con Alex hemos acordado, digamos, esta modalidad de intervención. Muchas gracias a los colegas senadores por los aportes. Muchas gracias a los invitados también por sus testimonios. Y espero en estos minutos poder hacer una conclusión asertiva. Lo primero es que hemos descubierto todos en esta época de la virtualidad que hemos mejorado nuestra comunicación con los sectores sociales. No hay duda de que hoy tenemos posibilidades de escucharlos de manera permanente y directa. Y eso creo que hay que reconocerlo y rescatar. También está claro que todos estamos reclamando una sociedad más solidaria. Sin embargo, el esfuerzo tiene que ser de todos y apelar a la solidaridad no es algo que pueda hacerse solamente por presiones. Hay un sentimiento, una actitud egoísta en la naturaleza humana. El año pasado, solo para que ustedes lo tengan claro, 6 millones de niños murieron por hambre en cifras de la FAO y el mundo no paró. Van 300.000 o un poco más de muertos por COVID y el mundo paró. El mundo no paró esta vez por solidaridad, sino por miedo. Claro, mientras los muertos por malaria, por dengue o por desnutrición no afectan a los banqueros o a los empresarios o a la gente que tiene ingresos asegurados, el mundo no para. Como el virus puede matar a cualquiera, los encerró a todos. Ahora se trata de cambiar esos paradigmas. Vamos a hacer el video. Ahora se trata, Alex, baja tu volumen, por favor. Ahora se trata entonces de construir otros paradigmas que además impliquen la capacidad de que todos podamos sobrevivir y superar nuestra condición de ser la especie más depredadora que ha existido sobre el planeta, porque por supuesto también para los empresarios, para los dueños del capital, para quienes tienen que hacer también su propio esfuerzo y que bien podrían pensar en no hacerlo, porque finalmente los capitales viajan. Ya escucho las voces, casi que los pensamientos de compañeros de derecha que dicen: no sean ilusos, mientras más exigencia le pongan a los capitales, pues estos son golondrinas y se aposentan en otras latitudes. Yo pregunto, ¿en cuáles? ¿En dónde van a escapar a los daños del cambio climático? ¿En dónde van a escapar al empobrecimiento universal que implica una disminución de la demanda o a los cierres de frontera, ya no por razones de la epidemia, sino por razones económicas y los nacionalismos? No, esta es la patria de todos. Y creo que construir propuestas globales resulta muy importante. Alex, entre tantas cifras, les mencionó 6.3 millones de empleos en alto riesgo de pérdida, 4.5 millones en riesgo medio. Si hay 10 millones o más de compatriotas que no tienen ingreso, ¿a dónde estará la demanda para los productos de los empresarios? Tal vez estén confiando todavía en los mercados internacionales cuando ni siquiera pudimos corregir nuestra balanza comercial en momentos favorables antes de la pandemia con $1 a 4.000. Todavía dependemos de la economía mineroenergética. Es hora de repensarlo todo, también la soberanía alimentaria de la que aquí se ha hablado y que es una oportunidad para Colombia, porque es nuestra verdadera vocación, producir alimento, aire, agua, cuidarlo. Una soberanía energética, claro, que nos libere de esa dependencia mineroenergética y del petróleo, pero también una vocación de servicios sociales que hagan efectivos los derechos con la participación directa del Estado. Creo que aquí se ha dicho algo que yo celebro. Pero muchos de los intervinientes, Alberto, Julio Roberto, Edwin, Jóvenes, Nelson, fueron más allá, casi todos, de su reclamo gremial, de su reclamo sectorial, que también ha sido un pecado y un defecto de todos los gremios en Colombia, también de muchos de los sindicatos de su antiguo origen conservador. Recordemos que el patriarcado antioqueño tuvo mucho que ver, y estoy hablando hace más de un siglo, en esa génesis para tener contentos y tranquilos a los trabajadores y que pusieran, digamos, menos problemas. Algo de eso queda todavía, pero ustedes lo han superado al pensar en todos. Y aquí han mencionado a los informales, a los tercerizados, a los de OPS, que son casi la mayoría, a los campesinos, a los trabajadores de cuenta propia, a los odontólogos, a los abogados, a los contadores, a los vendedores ambulantes. Aquí pensamos en los artistas, en los actores, en los músicos, en los obreros de la construcción que no tienen nadie quien les represente ni les defienda. La gente de los servicios personales. ¿Quién de ustedes no conoce
un peluquero, una manicurista, señoras senadoras, que hoy esté angustiada por la falta de trabajo. Esos son los compañeros de a pie y en todos ellos hay que pensar cuando estemos construyendo propuestas para todos. Y por eso las propuestas tienen que ser propuestas reales. Yo quiero llamar la atención, presidente, sobre este asunto. Todos decimos que hay hora de reformas, pero ¿cuáles son ellas? Definitivamente no es la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, que premió con cerca de 12 billones de pesos de regalo a los más privilegiados y con los votos de la mayoría de compañeros, inclusive de esta comisión, debo decir. Y además con ejemplos concretos. Recordemos lo que aquí se mencionó sobre las megainversiones, son datos simples. 30 VTs, 30.000 millones, que equivalen cerca a 1 billón de pesos, era el requisito para poder tener derecho a ese privilegio, siempre y cuando se generaran 400 empleos hasta el 2024. Bueno, hagamos esta cuenta. El premio consistía en bajar la renta, consistió de 33 a 27 porcentualmente. Eso significa 6 puntos por billón. En cuentas de tenderos, 60.000 millones por cada 400 empleos, quiere decir que les regalamos 600 millones por cada empleo de salario mínimo. Y el empleo de salario mínimo no pasa con prestaciones incluidas de 20 millones al mes. Les regalamos 580 millones de impuestos a los más poderosos a cambio de una vana promesa de generación de empleo, sin contar la disminución del impuesto al patrimonio, la disminución o exención de los dividendos. Nosotros sí creemos que el Estado tiene que intervenir y además estimular la iniciativa privada. Yo creo que en eso hay que tener ciertos equilibrios, además muy cuidadosos, porque es cierto que los capitales pueden migrar y es cierto que propuestas como las que mencionaba el senador Alexander ahora, muchas de ellas válidas y que comparto, otras complejas como la moratoria a la deuda o la puesta en duda de los contratos de seguridad jurídica, pueden generar dificultades para la inversión y seguramente habrá que tener un equilibrio entre los derechos laborales y el estímulo para que haya verdaderamente un crecimiento económico de donde redistribuir. Sin embargo, las propuestas que ha hecho esta comisión y la mayoría de los congresistas a los que se han sumado, los que han intervenido antes, más de 53 senadores, de un ingreso básico, universal, también contemplan la posibilidad de celebrar que no a los grandes empresarios, sino a las MIPYMES, se les haya aliviado con ese apoyo a sus nóminas, porque es, digamos, alguna manera de garantizar que los que ya están generando empleo no lo destruyan y puedan seguirlo pagando, pero esa no es otra cosa que una intervención real del Estado por la que nosotros clamamos en épocas que otros consideran es la época de seguir disminuyendo el tamaño del Estado. Yo quiero llamar la atención finalmente sobre este asunto. Aquí hay un riesgo enorme y es que el empleo formal y sus derechos se está reemplazando por un modelo asistencialista focalizado que no es otra cosa que entregarle dádivas mendicantes a un pueblo hambriento, alienado, desesperado, con miedo y con hambre, para sujetarlo, para someterlo. Eso se ha hecho siempre. Se ha hecho desde las épocas más autoritarias, el mendrugo de pan, hasta inclusive por encumbrados economistas de la derecha, como Milton Friedman, que por supuesto ha considerado que la única eficacia y efectividad posible es en manos de los privados. Pero aún él consideró ingresos universales, pero ingresos universales que no implicaban, como exigimos nosotros, que las fuentes correspondan a una reforma tributaria estructural, progresiva. Y pienso que en este momento, para quienes están representando a los trabajadores y a los que aún no tienen empleo formal, es importante tener los ojos abiertos porque eso está sucediendo. El asistencialismo, el populismo con las medidas de emergencia, con los subsidios, con el reparto de los mercados, es el mejor caldo de cultivo para empoderar a quienes, manteniendo verdaderamente sus privilegios, solamente le dan de comer algo para aliviar el hambre pasajera y tener así sometidos a las mayorías. Es hora entonces también de la protesta, claro que sí, estoy de acuerdo con Armando. Es hora de imaginar nuevas formas de protesta, pero también es hora de las propuestas universales, válidas, sensatas, solidarias, pero que puedan tener posibilidades de implementarse. Yo he oído en estos días en el escenario universal toda clase de propuestas. Decía en mi primera intervención que pareciera que las viejas utopías quedaron mal enterradas. Ustedes han estado revisando a CISEC, que está proponiendo nuevas formas
de comunismo ante el desastre, dice él, del capitalismo, y no se refiere al viejo comunismo, pero finalmente es una forma de comunismo internacional. Y de otro lado, por supuesto, también han oído nuevas voces de Paul Krugman y de otros economistas sensatos, pero de la derecha, que consideran que definitivamente lo que hay que hacer es garantizar la supervivencia de la inversión privada, aunque haya que disminuir las garantías laborales, todo esto para que el motor de la economía sobreviva, aunque ese motor triture los derechos adquiridos de los trabajadores. Ni una cosa ni la otra, en opinión nuestra, porque además hay otros riesgos de los que aquí nadie habló hoy, porque seguramente no era el tema. Ya Yuval Noah había señalado desde hace más de 2 años el riesgo de que la inteligencia artificial y la robotización es inevitablemente la condena a la destrucción de empleos y seguramente una sociedad del ocio que solo puede ser feliz si los estados garantizan que las personas tengan un ingreso básico universal y que puedan dedicarse a servirse unos a otros en el ejercicio de los derechos, en el servicio social y en el cuidado del medio ambiente. De lo contrario, sería una sociedad sin... Senador, ¿cuánto necesita? ¿Un minuto? En un minuto termino. Yo creo que no basta, presidente, ni con la protesta ni con la resistencia. Yo quiero decir que la resistencia, finalmente la sola resistencia termina en la derrota. Eso pasó en Masada, pasó después de 10 años en Troya, ha pasado cada vez. Los finlandeses hicieron una heroica guerra de invierno y resistieron la invasión soviética, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética pudo volver a derrotarlos. Aquí lo que hay que hacer es conquistar el poder, ganar, triunfar con ideas. Y para eso hay que ofrecerles soluciones a todos los colombianos y no solamente a los gremios, a los sectores o a los que tienen, digamos, por lo menos la posibilidad de estar sindicalizados. Que todos, trabajadores, sindicalistas, gremios, senadores, podamos, gobierno también, construir soluciones solidarias para una nueva sociedad, una nueva economía. Es inevitable, no sobrevivirá nadie si se aplican las viejas recetas. Y por eso nosotros sí creemos, y termino con esto, presidente, que a esa buena iniciativa del Congreso de la República, a propósito de la renta básica universal atada a 2 cosas, la posibilidad de empleo básico universal, de trabajo, de ingreso por trabajo que garantice el Estado, y a una reforma tributaria estructural progresiva para que las fuentes de ese salario, de ese ingreso básico, no sean ni el populismo ni el endeudamiento. Nada peor que endeudarse para sobrevivir. Nos decía en estos días el viejo sabio Pepe Mujica, endeudarse para capitalizar o para crecer o para empoderar la economía está bien, pero regalar subsidios con deuda pública es una receta para empeorar el empobrecimiento de las mayorías. Así que reforma tributaria estructural, salario básico universal, y que nada le quite a los trabajadores los derechos que han adquirido durante tantos años, porque no serán ellos los que paguen el costo de la crisis cuando hay una danza de billones. Miren, ahora hablaba yo de 12 billones de pesos, que fue en las cuentas de la reforma tributaria. Parece nada comparado con los cerca de 42 billones que se han gastado o utilizado en los últimos 3 meses con esta emergencia. Es que hay una danza de billones que por supuesto merecerá otra cuenta, pero que nos da una última conclusión. Colombia sí tiene con qué garantizarle a los trabajadores sus derechos y al resto de la población un ingreso básico universal. Gracias, presidente.